muerta en mis delitos y pecados, cuando yo me encontraba atrapada por esa potestad del aire, me encontraba atrapada por esa potestad inmunda, vino Cristo a darme vida. Cristo a darme vida, y es lo que Él ha venido acá a hacer. Y yo sentía un amor diferente hacia Él sin tener absolutamente nada. Nosotros no podíamos ni saludarnos, no era ni saludo de beso, solamente era mano. Jamás se me hubiera ocurrido yo tener que darle solo la mano a un hombre cuando yo tenía mucha confianza y era muy segura de poder saludar a quien yo quería. Y era todo completamente extraño con Él. Y Él, un día, una noche, me empieza a hablar de Dios. Y después me entero que Dios le dijo a él que me dé su testimonio en 3 días, ¿no? En 3 días diferentes. Entonces él me da su testimonio, yo lo escucho, me pareció súper interesante porque me hablaba de ocultismo y de cosas, de demonios, ¿no? Y yo escuchaba y prestaba atención. Entonces el último día en la noche estuvimos conversando y él me hace la pregunta. Y me dice, Olinda, ¿deseas recibir a Cristo en tu corazón? Yo en ese momento, estábamos en pandemia, tenía mis ahorros, tenía salud, no necesitaba nada, supuestamente, ahora les explico lo que viene después. Supuestamente yo estaba bien, supuestamente yo era feliz, supuestamente andaba tranquila, porque el enemigo se encarga de encarcelarte y esa cárcel la decora tan bonito, que tú no te das cuenta que eres esclavo del diablo. Tú te quedas ahí metido en esa cárcel y yo en ese momento estaba pensando que yo estaba bien. Pero le dije, ok, claro que sí. Venía de una familia católica, conocía a Dios y había escuchado de Jesucristo. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no? Lo recibo. Y después de eso me lleva a la iglesia de Dios de la Profecía en Pamplona. Entonces imagínense pues, ¿no? Olinda Castañeda yendo a Pamplona a congregar. Muy bien, ahí están entonces las palabras, el testimonio, la alocución de Olinda Castañeda en esta nueva faceta que ella está teniendo, yendo a lugares que son de repente un poquito alejados, tratando de encaminar a personas que tienen una vida complicada. No lo hace sola, lo hace acompañada de su pareja, de Cristian, con quien nos ha venido a visitar, y de la iglesia también. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Realmente es maravilloso poder ir por todos lados, realmente. Jesús nos manda a ir por todo el mundo a predicar su palabra, ¿no? A que la gente pueda conocer su evangelio, puedan conocer que solo en Cristo podemos encontrar esa paz, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Olinda, ¿y cómo es ese momento en el que tú sientes esa especie de llamado? ¿Está bien describirlo así? Sí, todos somos llamados, todos somos llamados, ¿no? Todos escuchan el llamado, entonces. Exacto, no todos escuchan el llamado, no todos, hay un llamado general, porque Dios lo que quiere es que todos seamos salvos. Entonces Él nos llama, y al momento que nos llama, nosotros escuchamos ese llamado, nos entregamos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ya poco a poco uno va intimando con Dios, va buscándolo, va estudiando su palabra, va orando, va ayunando, y poco a poco tú vas creciendo espiritualmente, y es ahí donde tú ya te haces amiga de Dios. Ya eres amiga de Dios, ¿no? Ya te comunicas con Él todos los días, y ahí es donde poco a poco Dios te va revelando los misterios que tiene para ti, te va revelando el propósito que tiene para ti, y tú vas entendiendo y vas dándote cuenta qué es lo que te gusta a ti. A mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho, estudio la palabra, y cada vez que yo estudio la palabra digo, de acá puedo sacar una enseñanza de esto, de acá tengo mi cuaderno donde escribo mis enseñanzas, ¿no? Este video se hizo bien popular, ¿no? Justamente justo que ese video es en una estación de la línea Metro 1, ¿no? Sí, en San Juan de Miraflores. San Juan, ¿no? Ajá. Sí, y en realidad fue muy bonito porque de las veces que he ido a evangelizar, más que todo yo he ido a dar testimonios, ¿no? Que las iglesias me han invitado, pero salir a la calle esta vez fue que sentí la autoridad de poder evangelizar y hablar en el nombre de Jesús, ¿no? Y miren cómo Dios es maravilloso que lo viralizó, porque Él tiene el control de todo. Es totalmente viral. Y esto de acá a ustedes como un matrimonio, como una pareja que son, ¿cómo es que influye, por ejemplo, el hecho de hacer los servicios, de dar la palabra? ¿Cómo es en una pareja? No entiendo mucho tu pregunta. ¿Cómo es en una pareja? Claro, si es que a ustedes les ha cambiado como pareja desde sí, que deciden ingresar. Definitivamente nosotros estando en Dios, nuestro matrimonio no es que sea como saltando como corderitos por el campo, pero sí es un matrimonio, como dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto.
¿qué significa? Que estamos Olinda, mi persona, y Dios en el medio. Entonces, cuando Dios está en un matrimonio, todo es distinto, todo obra para bien, todo camina. Entonces, tomar, por ejemplo, un video así viral para nosotros como pareja y en el matrimonio, ¿cómo te puedo explicar? Nos da mucha alegría, mucha paz saber que el mensaje que Dios tiene para todos está llegando a bastantes personas. Claro que sí. Redes sociales ahora es un tema maravilloso masivo. porque tenemos como, a Dios gracias, comunicar el mensaje que Dios tiene para todos, ¿no? Y No solamente una duda, porque a propósito de lo que tú me dices, claro, que se emplean las redes sociales para llegar de manera masiva, hace poco hubo una polémica que se generó a raíz de unas declaraciones tuyas, Olinda. Sí, de un video en donde tú explicabas sobre un relato de que en una conversación que habías tenido tú con Dios, te había hablado de la ropa, si tenía que ser unisex. Unisex. ¿De hombre o de mujer? Sí. ¿O qué ropa se debería usar? Y causó mucha polémica. Causó bastante polémica porque muchos no entienden a lo que yo me explicaba. A ver. Tenemos ropa de hombre y tenemos ropa de mujer. Cuando tú vas a un centro comercial, vas a una tienda por departamento, tú encuentras la sección de hombres y encuentras la sección de mujer, ¿no? Es cuanto a colores, en cuanto a cortes, los pantalones, tallas, etcétera, ¿no? Entonces hay una ropa que fue creada para diluir el género, para que no haya ni hombre ni mujer, cualquiera, como tú te sientas. Si tú te sientes siendo hombre, te sientes mujer, puedes usar ese tipo de ropa que es la ropa unisex. Si tú buscas qué significa la ropa unisex, fue creada para poder diluir el género femenino y masculino. Entonces, en este sueño que yo tuve con Dios, porque estaba conversando con Él en oración, en ayuno, ¿qué es lo que realmente quiere Dios con nosotros? Porque muchos nos juzgan y nos dicen, no, que los cristianos que las mujeres tienen que usar falda, faldones y tienen que andar en vestidos y no pueden usar pantalón. Entonces yo decía, pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué quieren imponerte ese pensamiento, ¿no? Entonces empecé a leer la palabra, Deuteronomios 22:5, buscar, estudiar bastante qué significa el Deuteronomio 22:5 que dice, la mujer no vestirá como hombre y el hombre no vestirá ropa de mujer. Y tiene un trasfondo, o sea, puedo ahondar más en ese tema, tiene un trasfondo mucho más profundo que en esa parte, en esa época, había el transvestismo, o sea, el hombre que se vestía como mujer porque quería ser mujer y la mujer que se vestía como hombre porque quería ser hombre, ¿no? En las fiestas paganas y cosas que no le agradaban a Dios. Y él quería separar al pueblo de Israel de todas estas fiestas paganas. Por eso él da esa ley, ¿no? ¿Y tu mensaje concretamente tras Mi ese mensaje concretamente relato? fue de que la ropa unisex, al momento de tú usarla, tiene un propósito y tiene una influencia por parte del enemigo, ¿no? Entonces, esa influencia es que abre puertas para que el enemigo pueda atacarnos. Siendo hijos de Dios, el enemigo nos puede atacar y nos puede influenciar con ese tipo de ropa. Si ustedes ven, Celine Dion creó una marca de ropa sin género, que es unisex para bebés. Y si ustedes ven el video, van a poder darse cuenta de qué trasfondo tiene y qué motivo tiene para poder hacer esa ropa sin género, ¿no? Por ese lado es el camino. Un trasfondo espiritual. Espiritual, más que exacto. carnal. Que se hizo un tema todo en polémica en las redes. Ah, ¿no? sí, Así sí. fue bastante Es muy grande, difícil ¿no? que se pueda entender cuando no entiendes el mundo espiritual. El mundo espiritual es mucho más real que el mundo terrenal, ¿no? Entonces hay que protegernos bastante de esa parte. Personas que de una forma se acercan a la fe, a la religión, cuando pasan por un momento muy difícil Sí. y encontrados en esa soledad o angustia, es que llegan a ser un poco más cercanos a la religión. ¿Ustedes han sentido eso también? ¿Fue así que empezó esta transformación de vida? Ni por parte por mi de caso, él, ni ni por por mi mi lado, ni caso, por el lado ¿no? de ella. Yo conocí a Cristian, él ya era cristiano, me predicó la palabra, me dio su testimonio y es ahí donde yo recibo a Cristo porque según yo ya conocía a Cristo. Yo venía de una familia católica y según yo pues lo conocía y le dije, ay, bueno, ok, no lo vi nada de malo, ¿no? Pero poco a poco Dios ha ido obrando en mi vida y poco a poco el Espíritu Santo me ha ido guiando, que he logrado entender la palabra, porque muchos pueden decir que conocen de Dios, pero no leen la palabra. En la palabra, en la Biblia, está todo. Está completamente todo, es el manual de vida que Dios nos ha dejado, ¿no? En la Biblia. Entonces yo no leía y yo no conocía nada de Dios, pero al momento que yo empiezo a leer, empiezo a entenderla y digo, wow, mire, tantas cosas en las que yo me he equivocado, tantas cosas que cuando estaba en el mundo el pecado fue normalizado, que en ese momento me entra la convicción de pecado y entiendo que lo que yo hacía estaba mal, ¿no? Y una duda, por ejemplo, te escuché que tú en esta prédica que dabas en el tren, decías, uno a veces no es consciente del infierno en el que vive, ¿no? En el que está. Así es. ¿Y cómo luego cuando uno, como tú, por ejemplo, como ustedes dos, que logran tener esta revelación, esta epifanía,
¿Cómo ven, cómo pueden describir a su versión del pasado? Esa versión que estaba de repente atribulada, con problemas, en este infierno y todo lo demás. ¿Cómo tú, por ejemplo, ves a tu propia versión de hace algunos años atrás? Lo digo siempre, yo vivía en ansiedad, en depresión, intranquila, de mal humor, renegaba todo el tiempo. Mis hijos ahora me dicen, wow, mamá, realmente, o sea, tú nos llamas la atención, pero ya no es lo que era antes, ¿no? Mi hijo, que tiene 16 años, él todavía no se entrega a Cristo y siempre tiene muchas preguntas. Y me dice, mamá, ¿cómo puedo yo saber que una persona realmente ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Realmente ha vuelto a nacer? ¿No? Me hace esa pregunta. Y yo le digo, mira, mi amor, tú vas a saber que esa persona ha vuelto a nacer por los frutos del Espíritu, por el fruto del Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta a ti. Yo ahora, como tú me ves, ¿soy igual de lo que era antes? No te ves igual. Y me ve y me dice, no, pues mamá, no físicamente, ya no reniegas, te veo tranquila, se pasan situaciones económicas difíciles, pero tú estás tranquila, humanamente te puedes poner nervioso un rato, pero luego te veo orando. Eso es, le digo. Así tú te vas a dar cuenta que una persona realmente ha vuelto a nacer con el fruto del Espíritu Santo. ¿Pero llegas a abrazar a la Olinda de antes? ¿La abrazas? La Olinda de antes también tuvo un propósito. Dios nos ha creado ya con un propósito siempre y Él ha permitido que yo pueda estar en ese mundo, Él ha permitido que yo pueda que pase por todo lo que he pasado para que yo ahora esté sentada acá y pueda también hablar su palabra, ¿no? Realmente la Olinda de antes era una mujer muy triste, una mujer que no sabía lo que quería, que buscaba muchas cosas, buscaba llenar ese vacío y no lograba llenarlo, ¿no? Me podía ir a comprar cosas, podía irme de fiesta, podía llevar a mis hijos de viaje, darles cosas materiales y nada de eso llenaba. Ahora mis hijos irnos a comer un helado de 2 soles es mucho más felicidad para ellos que llevarlos a Miami, que llevarlos a Cancún, a Punta Cana, aunque quieran también ir ahí, ¿no? Pero realmente cosas más significativas, exacto. El momento en el que nosotros pasamos por un desierto muy fuerte económicamente hablando, perdimos el departamento en el que estábamos viviendo, no teníamos cómo pagar el alquiler y tuvimos que regresar a la casa de mis papás, a una habitación de 16 metros cuadrados, 16 metros cuadrados, después de estar en un departamento de 250. Claro, que son algunos Fuimos cambios. ahí. Exacto. Y yo quisiera, chicos, que de repente ambos, y la gente que te sigue también, Olinda, tú les des un mensaje. ¿Qué les podrías decir? ¿Tú qué les podrías recomendar a las personas? Yo a todas las personas realmente yo veo que el mundo ahora va muy rápido. Todo es muy rápido. Te levantas y de frente estás afanada porque vas a llegar tarde, porque te faltó esto, porque no tienes que ponerte, porque tienes que pagar mañana el alquiler, la pensión del colegio, el carro, la gasolina, etc., etc. Dios nos da esa paz. Solo con Dios nos da esa paz. En la palabra Jesús nos dice que el ladrón ha venido a robar, matar y destruir, pero que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Él ha venido a dar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar que estemos con esos problemas de que no tenemos para pagar el alquiler, que estemos con problemas de que no nos alcance, porque normalmente el estrés es por el tema del dinero, ¿no? Normalmente es eso. Dios nos da esa paz, nos da esa tranquilidad porque Él nos pide que confiemos en Él. Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Esa paz que tú emanas, honestamente, Olinda. Y ya para terminar, Cristian, quizás tú debemos contemplarla, Olinda, ¿no? Con mucho amor, mucho respeto también. Quizás algunas palabras ya para terminar igual. Y primero me gustaría decirles que las personas que no conocen de Dios o que piensan conocerlo, viven vendadas en el mundo. Es una venda espiritual. Yo he vivido de esa manera antes de recibir a Cristo y yo pensé que tenía todo, tenía paz, igual como dice ella, no tenía todo. Pero no tenía nada en realidad, porque me faltaba lo más importante, que es Dios, que es el único que puede llenar ese vacío que tengo en el corazón, que tenía en el corazón. Y esa venda se cayó solamente cuando yo recibí a Cristo. Y todo comenzó a cambiar. Y Dios fue el que restauró mi hogar, restauró mi familia, me ha dado una bebé maravillosa, me ha dado tanto, respondió mis oraciones y me trajo a mi esposa ahora. Que no dejan de agarrarse la manita, ¿no? Me trajo a mi esposa, Qué lindo porque por parte. fue lo que yo tanto estuve orando y le pedí a Dios, tráeme a mi idónea, la quiero de esta manera, que ella, si yo me caigo, me levante, porque no es tan fácil, a veces uno se cae, Claro. y cuando uno se Y cae, es lo que viene la usted pareja y dice, te chanca, ¿no? Exacto, Y exactamente. eso es Y todo lo contrario, espiritualmente ¿no? hablando también, ¿no? A veces uno se debilita espiritualmente y ya no tiene muchas ganas de orar, pues la otra persona está levantándose en Esa es una oración, pareja finalmente. creciendo, ¿no? Honestamente, En realidad es muchísimas eso. gracias acá Gracias a ustedes. por el No, mensaje que han gracias a traído, ustedes por ese por la momento, porque la invitación. tele llega a millones de personas. Estoy segura que ese mensaje de paz que ustedes están dando ha llegado a miles Y también. quiero Gracias. dar una última cosita, ¿sí? ¿Se podría? Sí. Para todos los que digan, ¿y cómo hago?
¿Cómo hago yo para poder tener esa paz? En Romanos 10, 9, 10 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Simplemente acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y desde ahí Él se va a encargar de todo. Él va a tomar el control. Muchas gracias. Mil gracias por estar con nosotros.